pel tancament de la cementeri incineradora de la Parque de Montcada i Reixac. Aquesta xerrada està organitzada conjuntament per l'agrupació de veïns de Can Sant Joan, una associació incansable en defensa d'aquest barri i de la seva gent, i també de la plataforma antiincineració de Montcada i Reixac, creada ja fa massa temps per denunciar els efectes que genera el medi ambient i a la salut de les persones que vivim al seu voltant, al voltant de l'activitat de la cementera. L'objectiu de la xerrada d'avui és explicar-vos la situació de legalitat de la cementera a Montcada i informar de les greus afectacions que produeix a la salut i al medi ambient. Bueno, primer donar-vos les gràcies a tothom, gràcies per vostre temps, per la vostra assistència i després per la vostra participació. I també a vosaltres anunciem a Laura José Luis per la vostra temps. Així breument us explicaré l'ordre de la xerrada. En primer lloc farem les ponències de Josep, després farà la ponència de José Luis i per últim la Laura Campos, i ja al final de les ponències sí que obrirem el torn de debat i de preguntes. D'acord? Llavors començaré presentant a Josep Martí. Ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia, doctor en Medicina i Cirurgia, va ser delegat de Serveis de Sanitat i Medi Ambient per l'Ajuntament de Barcelona. També va ser professor associat i titular de Medicina de la UAB. Va ser director assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. És soci fundador del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris CAPS, és el vicepresident i també és membre de la Marea Blanca. Buenas tardes. Yo hace 5 años que estaba en esta sala hablando de este mismo tema y la situación creo que está igual o peor porque han pasado 5 años más sin que se resuelva el problema, ¿no? Aquella pancarta define mucho lo que voy a decir yo, ¿no? La incineración de materia orgánica o de residuos urbanos produce enfermedades, produce incluso la muerte y además es fruto de una corrupción y sobre todo de una mala gestión de los residuos urbanos en Cataluña. Y mucha gente está sensibilizada de que, sobre todo a partir del tráfico rodado en las ciudades, que la contaminación es mala para la salud, para la calidad de vida, ¿no? Y además es un factor de agravación del cambio climático, de la emergencia climática, ¿no? Yo estoy seguro que todos los que están aquí estarán sensibilizados en este tema. Lo importante es que tenemos que hacer más para que se solucionen los problemas, ¿no? Y que la presión ciudadana y de afectados pues logre que las administraciones por de derechas que sean o por neoliberales que sean, tomen medidas para proteger la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y del medio ambiente, ¿no? Aquí tenemos ya muchas noticias del problema de la contaminación. Ya digo, y se ha hablado mucho de la contaminación de tráfico, el tráfico rodado, sobre todo combustibles de gasolina y diésel. Los municipios del área metropolitana de Barcelona tenemos un 70% de la contaminación atmosférica provienen del tráfico, además del puerto, el aeropuerto y las industrias. El otro 30% es industrias fundamentalmente, y puerto y aeropuerto, que sobre todo estas industrias están muy localizadas en los dos valles y en el Baix Llobregat. Y unas de ellas muy importantes, tanto en el Llobregat como aquí en Montcada, son las cementeras,
que utilizan la combustión de residuos urbanos. Es mucho peor quemar basura en una cementera que no en una incineradora preparada para ello. También contaminan, pero tienen filtros preparados, tienen una combustión muy elevada y muy uniforme, etc. Pero dar basura, residuos a quemar en cementeras que no están preparados para ellos, les es un combustible muy barato y fruto de la mala administración de la Generalitat, que no sabe qué hacer con los residuos y al final los da a quemar en las cementeras, ¿no? Esta mala gestión, recordad que primero eran enterrarlos bajo tierra, los residuos. Esto comportaba muchas protestas de vecinos y mucha contaminación del suelo y de la atmósfera, y se pasó al tema de la incineración en incineradoras, una en Mataró, otra en el Besós, en Sant Adrià, que queman toneladas y toneladas de residuos. Pero cuando ha habido contestación a estas incineradoras, pues han cortocircuitado y ya, bueno, pues no haremos más incineradoras, pero se lo daremos a las industrias como combustible fácil, ¿no? Es decir, el problema de aquí es oportunismo económico de la cementera y mala gestión de los residuos del gobierno. Y veis que es mucho más contaminante en centrales térmicas los contaminantes que existen, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono. En cementeras los tres primeros igual, pero en incineradoras, por tanto, las cementeras que queman residuos, además, pues están compuestos orgánicos volátiles, clorhídrico, partículas en suspensión y otros muchos que a veces son variables, depende de lo que se queme y de las temperaturas con que se quema. Pues en las cementeras que queman residuos es mucho más grave que no en las incineradoras, ¿no? Aquí está este trabajo que dice: los residuos municipales son mucho más peligrosos por su heterogénea composición, variable composición y diferentes temperaturas, oscilar en las temperaturas, no queman a más de 1000 grados, etcétera. Las dioxinas no se descomponen y salen al aire, ¿no? Contaminantes. Aquí en esta hoja que veo que repartís ya están los principales contaminantes de la incineración de residuos, ¿no? Desde todos estos que hemos dicho antes, las dioxinas y furanos, que hay 100 variables de dioxinas y furanos. La dioxina era el agente naranja que los Estados Unidos bombardeaban la selva en Vietnam para matar toda la vegetación y poder ver al Bienco que se escondía en la selva, ¿no? Y fruto de ello, de la agente naranja esta, que eran dioxinas muy tóxicas para los seres humanos, pues muchos de los soldados americanos también sufrieron lesiones y muerte contaminados por las dioxinas del Vietnam. Partículas que no se ven, esto es un diámetro ampliado de un cabello, y las partículas de 10 micras pues son este tamaño mayor, y las partículas más pequeñas de 2,5 micras, estas partículas pasan del pulmón por su pequeño tamaño a los alveolos pulmonares y a la circulación, y pueden provocar todas estas enfermedades que ahora veremos, no solamente pulmonares, sino que a través de la sangre van a cualquier órgano o tejido, ¿no? Lo que decíamos, en las cementeras el problema de la contaminación es más grave.
combustiones incompletas, fluctuantes, emisión de partículas que se producen en las desconexiones automáticas de los electrofiltros. Los metales pueden vaporizarse en forma de gas, y las averías para las técnicas, fuitas, vertidos accidentales, limpieza de filtros, etcétera, etcétera, aumenta la contaminación. La contaminación aguda puede provocar tos, lacrimeo, insuficiencia respiratoria, disminución de la función pulmonar, bronquitis, aumento de las crisis asmáticas, aumento de bronquitis, arritmias cardíacas, aumento de infartos de miocardio, accidentes vasculares cerebrales o, como hemos dicho, cáncer de muchas localizaciones, porque por la sangre se distribuyen pues, a riñón, a pulmones, a hígado, etcétera, ¿no? Incluso la muerte a concentraciones más elevadas. Pero lo importante es que no se ve. Esta es una de las dificultades de este tema, que esta contaminación, excepto las partículas sólidas que se ven en forma de polvo, los gases no se ven, y la población no relaciona su patología crónica a veces, o la muerte, con esta contaminación, porque no es visible. Así como los accidentes de tráfico, es muy claro, lo atropellaron y se murió o quedó inválido, y se pudo poner legislación para bajar el nivel de accidentes de tráfico. La contaminación atmosférica no es tan causa-efecto, no es tan directa, y la población no se sensibiliza sobre el peligro de este tema, ¿no? Bueno, mayor mortalidad por cáncer de la población que vive cerca de estas instalaciones, y sobre todo cáncer de pleura, estómago, hígado, riñón, ovario, pulmón, leucemias y colorectal. Este es un famoso estudio de investigación. Y efectos a largo término, pues enfermedades respiratorias, sobre todo insuficiencia respiratoria, como hace la uralita, la famosa uralita de Sardañola, enfermedades cardiovasculares, diabetes, neurológicas, Alzheimer, etcétera, decrecimiento en niños, ya hemos dicho cáncer, efectos sobre la descendencia, malformaciones congénitas o mutaciones, y efectos disruptores endocrinos, inmunológicos, reproductivos, y enfermedades de hipersensibilidad química, ¿no? Esto, como veremos después en un estudio de población catalana, veréis que estos efectos endocrinos son frecuentes y muy peligrosos, porque afectan a las generaciones futuras. Las dioxinas, el agente naranja, ¿no?, que sale por la chimenea de estas industrias. Pues bueno, otra vez todo un listado de patología. ¿De qué dependen estos daños? Pues del nivel de emisión a la atmósfera, la distancia, la cantidad de emisiones, la dispersión por los vientos dominantes, ¿no? La afectación también es, dependiendo de los vientos, irán hacia un lado o hacia otro, se depositarán en vegetales de cultivo, y además de respirarlos, nos los comeremos con las verduras que comamos, ¿no? Del tiempo de exposición, evidentemente, de la acumulación en los alimentos, de la acumulación en nuestro tejido graso, después también veremos un ejemplo, y de la vulnerabilidad individual. Hay personas que genéticamente están más predispuestas al cáncer y solo les falta pues una agresión de un contaminante químico para producir este cáncer, ¿no?
de la incineradora de residuos de Mataró. Se hizo en el 1995, 97 y en el 99 extracción de sangre de una población significativa de Mataró y del Maresma, a personas que habían pasado la encuesta de salud de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y se comparó lo que decía la encuesta de salud con lo que se encontraba en la sangre, ¿no? Se valoraron dioxinas cerca de la incineradora. Lo rojo era lo rojo eran dioxinas en la primera medición, y se encontró una cantidad media de unos 12 y medio unos 12 y medio de estas unidades, ¿no? Al cabo de 2 años se vio que la población esta había aumentado hasta 16 TECs, y al cabo de 2 años más se hizo otra. El rojo era debajo de chimenea, a un kilómetro por alrededor de la chimenea, y lo blanco a 4 kilómetros de la chimenea. Si veis, no es muy distinto estar debajo o estar a 4 kilómetros. Y después, a 20 kilómetros, el blanco del último año. Lo que sí que es significativo, o sea, que no es muy significativo estar debajo de la chimenea o a 4 kilómetros, porque los vientos se llevan los contaminantes, todos estamos expuestos, los de San Joan y los de todo el municipio, e incluso los de al lado, ¿no? Pero lo significativo era que cada 2 años aumentaba en todos la concentración de dioxinas, y que muchos de ellos habían ingerido por vía digestiva estas dioxinas. Este es otro de los trabajos importantes. Las concentraciones de compuestos orgánicos persistentes en población catalana. Esto es un trabajo de Miquel Porta, del IMIM, que analizaron, un investigador de Barcelona, que analizaban 19 compuestos en sangre de la población de Cataluña, compuestos que muchos de ellos salen de la incineración de residuos, ¿no? De estos 19 compuestos a mayores de 16 años en Cataluña, una muestra significativa, se encontró una media de 11 compuestos. O sea, el que tenía menos eran 3 y los que tenían más eran 19 compuestos, ¿no? Más concentraciones en gente mayor, porque habían tenido más años de acumularlo en el tejido graso de la gente mayor. Más en mujeres, porque tienen más tejido graso, pero mujeres que habían tenido muchos hijos y además habían dado lactancia materna, tenían menos dioxinas, porque se habían depurado por la placenta y lo habían pasado al feto. Es decir, que el nacido tenía más dioxinas que la madre, porque la madre se había depurado. Esto es horroroso, porque está hipotecando desde el nacimiento, ¿no? Los obesos, porque tienen más tejido graso, y las clases sociales más desfavorecidas, sobre todo por el tipo de alimentación que tienen, más grasa, etc. Bien, esto es una fotografía de lo tremendo que es la contaminación en Cataluña. 11 compuestos de 19 de media, y muchos de ellos, los 19, entre ellos el DDT, que ya está prohibido desde hace años en Cataluña, ¿no? Bueno, y esta es la última. ¿Cómo podemos disminuir los riesgos? Bueno, distancia, filtros, pero es difícil la gestión,
por esto, por lo que hemos dicho en las cementeras, ¿no? Y sobre todo, falta de voluntad política de arreglarlo. Yo termino aquí y después podemos seguir comentándolo, pero ¿qué concluyo yo de aquí? 5 años con este discurso. Pues el año que viene será año electoral. Yo me permito darles un consejo, que lo digan a sus conocidos y a sus amigos. No votéis promesas, no votéis mentiras, no votéis programas. Votad a las fuerzas políticas que por los hechos por lo que han hecho cuando han estado gobernando, ¿no? Estamos cansados de que la política diga, no, ahora sí que lo arreglaremos con este programa y tal. Y nos han engañado sistemáticamente. Por lo tanto, mirad lo que están haciendo a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal, fuerzas políticas, y votad por los hechos, por lo que realmente han hecho durante su mandato. Muchas gracias. Esto es de él. Muchas gracias a todos por venir, ¿vale? Una vez más nos volvemos aquí a ver en el movimiento. Y bueno, yo voy a explicar un poco que ante la último que ha hecho la Generalitat, de que está tramitando una nueva autorización ambiental, pues nosotros nos hemos opuesto y hemos presentado alegaciones. Y un poco voy a explicar así por encima lo que dicen las alegaciones. No pondré todo porque son 37 páginas y comprenderéis, las 37 páginas no os las voy a leer, ¿vale? Lo primero que hacemos es que queremos que nos digan quién ha hecho los informes de las administraciones, quién ha hecho todo esto para que se incorpore, porque como en otras alegaciones resulta de que ha habido por problemas de posible prevaricación, queremos nombres y apellidos de los responsables, de los que están tramitando, por si tenemos que ir personalmente contra ellos y pedirles responsabilidades públicas, políticas y legales, ¿vale? Yo creo que esto era importante. ¿Ves? Aquí lo pone, ¿ves? Dice, por este motivo se solicitan que se nos indique los nombres de los funcionarios responsables del actual expediente. Para si es necesario identificarlos de cara a presentar una querella por prevaricación en su contra. Vale. Hay que decir que toda la documentación que ha presentado Lafarge es un batiburrillo de documentos, la mayoría ya están pasados, porque hay del 2006, del 2010, cuando los documentos tenían que ser máximo de 10 meses, con lo cual son documentos que no sirven, que lo han puesto para avasallar, por decirlo de alguna manera, de enviar mucha documentación, pero que en realidad el 99% de la documentación que ha presentado Lafarge, esa documentación no se tenía que haber puesto en marcha ni haber presentado porque está caducada, diciendo que es una nueva alegación, pero por otra parte dicen que se basan en que ya están funcionando. Claro, si se basan en que están funcionando y es una rectificación de una autorización ambiental que está anulada, no se puede rectificar nada de una cosa que no existe. Con lo cual, si no existe, no se puede rectificar. Con lo cual, ese argumento se lleva, el abogado no lo explica mucho mejor, pero viene a decir esto. Y si después dicen que es una nueva autorización, pues resulta de que a finales del año pasado en el Parlamento se hizo una moratoria para que no se dieran nuevas autorizaciones medioambientales. O sea, que estaría contraviniendo una ley de una cosa que se había hecho. O sea, tanto si es nuevo como si es viejo, por las dos maneras no hay por dónde cogerlo y es totalmente ilegal. Y yo creo que una vez más nos darán la razón, porque
hasta ahora, pues todas las sentencias que se han habido, nos ha dado la razón porque la tenemos, no por otra cosa, ¿no? Después, ahora diré cosas que han presentado. En principio hay una cosa que en el 2018 ya tuvo la empresa un informe desfavorable de la cuestión del ayuntamiento por la autorización ambiental por el tema del sonido. De esto no habla nada en la autorización. Todo naturalmente es bello, bonito y bueno cuando es todo una mentira puesta al día. Lo que se están haciendo es tratar de presentar una modificación sustancial encubierta de la actividad de la FAGEO. Están pidiendo aumentar los volúmenes de incinerar, o sea, si nos quejábamos de que ya incineraban mucho, pues ahora quieren todavía quemar más, porque ellos se basan la reducción del CO2 en incinerar más. Y no es que salga menos CO2 por la chimenea, sino que no les cuenta a la hora de contar las emisiones porque dicen que son neutras. Pero lo que recibimos los vecinos sigue siendo lo mismo. No hay ninguna reducción de CO2. El CO2 que nos emiten es el mismo y eso va acompañado de partículas peores porque cada vez lo que están haciendo es incinerar más. Los de Escuadra ya van a denunciar que van a presentar un informe en el cual hablaba de que se habían encontrado metales pesados y tóxicos que emitía la FARGE. Eso ya lo dijo los Mossos de Escuadra en el 2011. De esto naturalmente tampoco dicen absolutamente nada. Después, cuando se pueden analizar los niveles de dioxinas, furanos en el suelo, la vegetación, el aire y en los entornos, los hacen en puntos que no están clarificados dónde se hacen, no hacen ninguno en el Turó y en diferentes puntos. Y además no especifica qué clase de vegetales donde hacen las mediciones, porque hay tipo de vegetal donde se acumulan más o donde se acumulan menos, con lo cual es un informe que está mal puesto. Esto es lo que he dicho. Y además de todo esto, tampoco se analiza las dioxinas que han hecho para saber dónde provienen esas dioxinas, porque esas dioxinas se puede saber dónde viene la procedencia para saber si realmente vienen de la cementera o vienen de otro lado. Eso no lo han hecho, porque ya saben ellos perfectamente de dónde vienen. Por una parte están hablando de las MTDT y resulta de que por una parte pues dicen que cumplen con las mejores técnicas disponibles, pero no es cierto porque hay mejores técnicas disponibles que no cumplen y lo único que hacen es inventarse unos niveles cuando en realidad son otros niveles. Una cosa muy concreta, por ejemplo, es cuando hablan de las distancias. Para ellos la barriada de Can Sant Joan está a 750 metros. Con eso ya está todo dicho. Ellos dicen que la distancia de Can Sant Joan está a 750 metros. O sea, yo no sé de dónde la deben medir. Igual se van a Sagunto para medir la distancia que hay aquí, son kilómetros en vez de metros, yo qué sé. Y tampoco tienen en cuenta, por ejemplo, que se está construyendo ahora a 100 metros escasos de la cementera, se está haciendo una guardería para niños de pequeños. Todo esto no sale en los informes reflejados, no sale que existe el barrio de la Ribera, no existe nada. O sea, por una parte esto, y además nos encontramos de que estas mediciones que las hacen de los que han puesto, pues resulta de que son unas mediciones que están falsas, porque para que os deis una idea, hacen dos clases de mediciones, unas manuales y otras automáticas. Pues las automáticas que están los 365 días del año funcionando, se sobrepasa menos veces que las que han recogido manualmente, que solamente le han hecho un 30%. O sea, esto no hace falta ser muy listo para ver que
estos aparatos de medición pues son incorrectos. O sea, ¿cómo puede ser que tomando un 30% se superen más veces las emisiones, los límites de emisión, que cuando se están los 365 días del año? Aparte que también, pues cuando presentan la rosa de los vientos, saber en la dirección hacia donde van los vientos que predominan para saber a qué dirección van los humos, pues resulta de que están puestos en la dirección contraria donde van los humos. Porque claro, antes, no sé si lo sabréis, antes las mediciones estas no estaban puestos allá encima de la asociación de vecinos, sino estaba puesto en el Parque de las Aguas. Allí, cuando superaba muchas más veces el nivel que los que están puestos ahora. O sea que son tramposos porque, claro, van más hacia allí el aire y todo esto ellos lo saben, pero claro, así después van diciendo lo que dicen. ¿Vale? Después también nos gustaría saber cuáles son los días que no funciona la empresa, porque así sí que podríamos comparar fácilmente las emisiones cuando funciona y cuando no funciona. Porque claro, si nosotros no sabemos cuándo no funciona, no podemos saber qué día funciona, qué día, si sobrepasa o no. Así veremos realmente el impacto real que tiene la fábrica en las emisiones. Después hay otra cosa, de que todos los análisis que hacen de lo que afecta a la salud, de lo que afecta de contaminación, pues resulta que lo hacen con lo que estaban haciendo antes. Y ahora está funcionando pues a un 50 o un 60% de la capacidad que tiene. Si aumentan la capacidad de 700.000 a 900.000, los informes no los tendrían que dar sobre 500.000 toneladas que producen, sino tendrían que hacer sobre lo que piden, que son 900.000, porque eso es por lo que tendrían que mirar, a ver, porque ahora no funciona, pero a mí no me dice nadie que dentro de 2 o 3 años o 4, pues la fábrica pueda funcionar y lo que tiene que mirar cómo nos afecta la salud es como si estuviera a pleno rendimiento. O sea que, claro, esto es otra trampa, o sea, no llegan porque resulta de que hacen unos análisis con menos rendimiento del que piden. Después de decir que la OMS, lo que pone de límite de CO2, de PM10, son 10, y aquí se supera enormemente lo que estamos respirando. Y después hay otra cosa muy curiosa, que ponen datos que los dan ellos, y resulta que los que aparecen en el PRTR, que es un sitio del gobierno donde dan los datos, los da la empresa allí, pues no son los mismos los datos que aporta en la autorización que los que aparecen en el PRTR. O sea, entre ellos mismos se están contradiciendo. O sea, es una mentira, esta autorización es una mentira tras otra. Sí, esto ya lo he dicho. Realmente también. Después tampoco está la cuestión de la incompatibilidad urbanística en base al problema de peligros graves. O sea, ya hemos visto que más de una vez la fábrica ha explotado. O sea, yo lo tengo grabado. O sea, uno lo quiere, yo lo grabé porque está grabado. Y más de otra vez ha tenido accidente. Y eso está pasando a 100 metros. No puede ser de que una empresa de estas características explote y nos ponga en peligro a la población. Ya vimos lo que pasó con la Valentine, que tuvimos que salir corriendo y nos cerraron por ahí. Pero es que aquí antes, por ejemplo, no había amoníaco, pero es que ahora tenemos el amoníaco ahí. que nos garantiza que el amoníaco en un problema se explote y qué medidas de seguridad tenemos la población. Otra cosa muy curiosa, que ellos echan la culpa de la contaminación a los coches, pero ellos dicen que solamente tienen 4.000 camiones al año, 4.000 camiones al año a 6 toneladas por camión,
son 24.000 toneladas. Si piden un permiso de 900.000 toneladas de producción, en principio serán 900.000 de ida y 900.000 de vuelta, ¿no? O sea, y aquí hablan de 24.000. Aquí falta claramente la repercusión que el movimiento de transporte de camiones hace en el medio ambiente. Claro, contaminan los coches, pero es que son los camiones, pero es que son ellos mismos los que nos están contaminando con sus camiones. Nosotros hemos calculado que si fueran 900.000 toneladas que pueden llegar a producir, podrían ser cerca de 150.000 viajes de transporte. O sea que vosotros imaginaros que casi pasarían casi más camiones que coches. Es por eso que además hay otra cosa, que hay una serie de documentación que nos han pedido y que se la solicitamos. Queremos que nos den esa documentación, que se declare nulo la resolución, declarando que se declare la nulidad de la resolución de mayo del 21, declarando la combinación de los actos administrativos al expediente 2006 y que se archive todo el expediente. O sea, un poco en resumen, es mucha información, pero no es información veraz, es información antigua, que ya no es válida, y es información que está sesgada, con lo cual es una información que la Generalitat no tendría que tramitar por todos estos elementos. Y ahora ya con esto, pues muchas gracias. Y después Bona tarda. En primer lloc, agrair a la plataforma que hagi convidat a l'Ajuntament a aquesta xerrada. Agrair també la presència del diputat al Parlament de Catalunya d'en Comú Podem, el Lucas Ferro, que ha volgut acompanyar-nos, que ha defensat a Can Sant Joan i a Montcada al Parlament moltes vegades amb el tema de la FARC, i aprofitar avui per fer un reconeixement públic a l'exemple que donen els veïns i veïnes de la plataforma antiincineració. Després, i sumat als anys de lluita al carrer, sumat als anys de lluita jurídica, a més, ara sumen una darrera acció, que és aquesta recollida de firmes que han iniciat fa uns 15 o 20 dies, en el que es reitera una cosa que portem moltíssims anys demanant gairebé tota la ciutadania de Montcada i Reixac, i és que volem que es tanqui la cimentera perquè tenim dret a respirar aire net, pur i lliure de substàncies contaminants i perjudicials per la salut, tal com ens ha explicat el doctor Martí. Que la crema de residus a la incineradora, al forn, que no és una incineradora com bé ha explicat, sinó al forn d'una cimentera al nostre municipi, ens està posant en perill la nostra salut. Jo, si em permeteu, faré una intervenció política perquè no soc doctora com el doctor Martí, ja ens ho ha explicat ell molt bé quins són els perills i els riscos que comporta aquesta incineració de residus en un forn de cimentera. Tampoc tinc el nivell de coneixement que té el conejero, per tant faré una intervenció més política i us explicaré, aprofitaré per explicar-vos què és el que estem fent des de l'Ajuntament i en quin punt i en quin moment estem. Mirad, yo creo que estamos inmersos en un contexto de lucha contra el impacto negativo que tiene la contaminación sobre la salud de las personas. Estamos en un contexto de cambio de paradigma, de cambio de mirada, donde cada vez más la ciudadanía y las administraciones tenemos claro que es el momento de actuar y que la lucha contra la emergencia climática y contra la contaminación es uno de los principales retos que tenemos como sociedad y como administraciones. Estamos, como decía, también en un momento de exigencia por parte de las administraciones a la ciudadanía, y son exigencias que inciden directamente en la cotidianidad y en el día a día de todos y todas vosotras. Pues seguramente algunos de los que estáis aquí, por ejemplo, no podéis entrar a Barcelona en coche porque vuestro vehículo no cumple los requisitos. Es decir, hay una exigencia por parte de las administraciones para la ciudadanía que afectan a esta cotidianidad. Por lo tanto, toda esta responsabilidad que exigimos
al ciudadano, a la ciudadana, pues tiene que abordar y interpelar también a los grandes emisores de contaminación. Primero, a los de las infraestructuras, como bien ha dicho el doctor Martín antes, que son el puerto y el aeropuerto, aquellas empresas privadas que emiten contaminación, que son pues contaminantes. Por lo tanto, por todo esto, nosotros hace muchísimos años que decimos y que reiteramos que en pleno siglo XXI ya no tiene sentido una empresa con una actividad como Lafarge a 120, no 750 metros, a 120 metros de un barrio y a 200 de un colegio. Y que por lo tanto ha llegado el momento de empezar a hablar sobre el cierre de la empresa y sobre la recolocación de los trabajadores y las trabajadoras. Eso ante todo, porque creo que lo que tenemos que hacer compatible es el derecho a trabajar con el derecho a la salud. Y digo más, no penséis que el problema con Lafarge y con la calidad del aire de aquí, del barrio de Can Sant Joan, es un problema exclusivo de Montcada y Reixac. Nada que ver, afecta, como bien se ha explicado ya bien, a todos los municipios del entorno. Pongo el ejemplo que os decía antes del vehículo. ¿De qué sirve que el Ayuntamiento de Barcelona haya tomado una decisión valiente de crear unas zonas de bajas emisiones si a 300 metros de la Meridiana se sigue manteniendo una actividad como la de Lafarge? Pues no servirá de nada, no servirá absolutamente de nada. Por lo tanto, este es un problema que no es exclusivo de Montcada y Reixac, ni mucho menos, sino que se tiene que elevar a escala metropolitana y tratarlo con el apoyo del área metropolitana de Barcelona. Los municipios y las ciudades somos parte del problema, es cierto, pero también queremos ser los protagonistas de las soluciones. Y en este caso, por eso mismo, porque el Ayuntamiento de Montcada quiere ser protagonista de las soluciones, llevamos años, desde que llegamos en el 2015, poniendo contenciosos y recursos y denunciando la actividad de Lafarge. Yo os explico, intentaré ser muy didáctica y muy breve porque el tema jurídico es complicado, pero a ver si lo consigo y lo consigo explicar de una forma sencilla. En el 2020, el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia que declaraba nula la autorización ambiental y la licencia de la fábrica Lafarge. ¿Esto qué quiere decir? Pues el Ayuntamiento lo preguntó al Tribunal Superior. Queremos una aclaración. ¿Nula quiere decir que tiene que cerrar? ¿Y qué dijo el Tribunal Superior de Justicia? Efectivamente, nula es sinónimo de cierre. Y aparte lo dijo de una forma clara y rotunda. Ante esta afirmación y esta aclaración que hizo Lafarge y la Generalitat, interpuso un recurso, es decir, pues se negó e interpuso un recurso ante esta aclaración. ¿En qué punto estamos ahora? O sea, yo creo que, vamos, legítimamente todos los vecinos y vecinas de Montcada y del barrio de Can Sant Joan se deben estar preguntando, oye, pero si la sentencia dice que están sin licencia de actividades y sin autorización ambiental, ¿por qué siguen con la actividad? ¿Por qué no se cierra Lafarge? Pues bien, no se cierra porque a través de una interlocutoria el Tribunal Superior dijo que hasta que no se resolvieran estos recursos que habían puesto la Generalitat y Lafarge, por prudencia, pues no se podía cerrar. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Pues poner otro recurso de casación ante esto y decir, pues no estamos de acuerdo, si nulidad es cierre, pues se tiene que cerrar y ya está. Perdón, un segon. D'acord. Y a todo esto, en paralelo, ¿qué está haciendo Lafarge? ¿Qué está haciendo la empresa? Pues algo que es lógico, volver a tramitar una autorización nueva con la ayuda de la Generalitat. Una tramitación, como explicaba Conejero, que es dudosa, donde la Generalitat está aportando, como bien ha explicado él, una documentación
insuficiente, donde está declarando actos que han sido nulos, actos nulos, que eso quiere decir que por ley no los pueden utilizar. Es decir, están tramitando una autorización a medida y con grandes deficiencias. Al igual que la plataforma, el Ayuntamiento también ha presentado alegaciones, que por cierto, os voy a explicar una anécdota. De todos estos documentos que comentaba Conejero, que son 131 documentos para estudiar, para poder hacer las alegaciones en 30 días, yo simplemente os dejo aquí el comentario, vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Las recibimos en el Ayuntamiento el 12 de agosto. 12 de agosto, trabajadores de vacaciones, periodo estival, y dan 30 días para contestar. Si esto no es tramitar una autorización con premeditación, alevosía y nocturnidad, pues no lo sé, hombre. Sospechoso un poco, la verdad es que es. Así que bueno, como os decía, hemos presentado las alegaciones, veremos qué es lo que pasa y veremos cómo acaba todo. Y acabo ya con una reflexión. Mirad, la FARC está en Moncada desde la Primera Guerra Mundial. Han pasado unos cuantos años ya, desde la Primera Guerra Mundial. No se habían inventado los semáforos, no se había inventado la cremallera, no se había inventado una cosa tan sencilla como los pañuelos de papel, no s'havia inventado ni el cambio de hora. I nosaltres ja diem que ja toca, que volem canviar aquesta hora, que volem canviar a l'hora de la sostenibilitat ambiental, que volem que arribi l'hora on puguem respirar en aquest municipi i en aquesta ciutat aire net i lliure de substàncies perjudicials per la salut. Aquest equip de govern us ben asseguro que continuarà treballant per fer-ho realitat, per responsabilitat amb el moment actual, com us he explicat, i per responsabilitat amb la ciutadania de Montcada i amb la ciutadania dels municipis de l'entorn i de part de l'àrea metropolitana. I crec també, seguint una mica el fil del que deia, del que ha dit per acabar el doctor Martí, que en qüestions tan importants i tan preocupants sobre la salut pública com la que ens ocupa avui, amb una afectació greu, com deia, la salut pública, els posicionaments ambigus, poc clars d'alguns partits és veritablement preocupant i que crec que la ciutadania realment no s'ho mereix. Així que moltes gràcies una vegada més a la plataforma antiincineració per donar-nos l'oportunitat de poder explicar què estem fent des d'aquí, des de l'Ajuntament.